La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de XFM, Democracia AM y Democracia TV. Queremos hoy volver a analizar un tema importante vinculado con el presente y futuro del Ecuador respecto de las elecciones presidenciales, legislativas y las consultas populares del 20 de agosto próximo. Y el tema que aflora tiene que ver con los controles al proceso electoral y a la campaña en marcha y cómo lograr plenas garantías a los resultados de los sufragios. Los controles son fundamentales, más aún cuando en Ecuador hay dudas e incertidumbres por lo que ha ocurrido en procesos anteriores. Precisamente esta semana, la Corporación Participación Ciudadana, que viene contribuyendo cívicamente desde hace 2 décadas aproximadamente, anunció que contará con 600 observadores electorales y va a realizar reportes de observación cualitativa, establecer un centro de procesamiento de datos y divulgación de los resultados, monitoreo de la violencia política de género, el uso de los recursos públicos de promoción electoral, las franjas publicitarias y la revisión de los temas abordados por los candidatos presidenciales en redes sociales y medios de comunicación, entre otras actividades. Este es un importante aporte que constituye uno de los insumos dentro de este proceso electoral. Quiero dar la bienvenida precisamente a la académica y directora de la Corporación Participación Ciudadana, doctora Rudy Hidalgo, el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y representante de Voces por la Democracia, y el doctor Gilberto Vaca, jurista, exlegislador, analista político, exdirector del Registro Civil. Bienvenida, bienvenidos. Empezamos con la doctora Rudy Hidalgo. ¿Qué va a hacer de nuevo Participación Ciudadana que contribuya en este proceso electoral, más aún como señalaba, en medio de dudas e incertidumbres de no generar plenas garantías en el país en el tema electoral? Muy buen día, doctora Rudy Hidalgo. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno, como siempre, a Carlos, a Gilberto. Bueno, Participación Ciudadana va a desarrollar algunas cosas el día de las elecciones y estamos ya desarrollando algunas otras desde más o menos alrededor de unos 15 días en este mes. En primer lugar, vamos a hacer este proceso de observación electoral cualitativa. Vamos a desplegar alrededor de 700 voluntarios a nivel nacional en 10 ciudades del país y vamos a levantar información relevante respecto a la organización del proceso como un elemento adicional. Nosotros estamos conscientes que una de las preocupaciones más importantes, desafortunadamente, en este contexto es la seguridad. Por lo tanto, nuestros voluntarios también van a levantar información referente a cómo se encuentran en términos de en términos de seguridad los recintos electorales, cuáles son los resguardos que el Consejo Nacional Electoral va a tomar para los recintos, porque dada el nivel de violencia y dada la violencia política que se ha dado en estos días y en estas últimas épocas, es necesario saber y es necesario verificar cuáles son las precauciones que ha tomado la autoridad o que va a tomar la autoridad electoral, por ejemplo, afuera de los recintos, y sobre todo dentro de los recintos. Sobre todo afuera porque sabemos que en el centro de los recintos, adentro de los recintos, se encuentra asistido el proceso por elementos de Fuerzas Armadas permanentemente custodiando las urnas, custodiando los espacios de votación, las mesas receptoras del voto, pero afuera generalmente es el espacio idóneo para
que se desarrolle cualquier hecho complejo. Entonces, eso vamos a estar revisando, vamos a tener 3 momentos en donde haremos públicos nuestros reportes y estaremos en la capacidad, sobre todo, de poder sugerir y poder ir analizando durante el día entero qué es lo que está pasando, cómo se va desarrollando la elección. Pero más allá de eso, también estamos nosotros ya desarrollando algunos monitoreos. Continuamos con el monitoreo de violencia, pero en esta ocasión por la campaña electoral hemos extendido, como ya lo hicimos en la última elección presidencial, el monitoreo de violencia política tanto a hombres como a mujeres, para un poco probar nuestra hipótesis de que desafortunadamente en el país la política se está transformando en un espacio de ejercicio de prácticas políticas violentas, en donde también son presa, digamos, los hombres y las mujeres. Ahí también estamos ya con algunos resultados que los vamos a sacar justo hoy en unos minutos más sobre el tema de violencia y sobre otros temas también producto de estos monitoreos, donde demuestran cosas interesantes respecto al tema de violencia. Vamos a monitorear el uso de recursos públicos. Lamentablemente hemos visto cómo algunas autoridades locales, municipales especialmente, prefectos y alcaldes están haciendo recorridos conjuntamente con los candidatos de su preferencia, de su tienda política, se movilizaciones, digamos, se movilizan en autos, tienen inclusive funcionarios de algunas alcaldías o prefecturas que apoyan y salen a los recorridos, están en las tarimas. Eso vamos a monitorear, estamos monitoreando porque es importante recalcar que el uso de recursos públicos en temas de los elitismos políticos está prohibido. Obviamente el artículo 219 también lo seguimos monitoreando. Vamos a monitorear franjas, estamos monitoreando la utilización de franjas y también vamos a monitorear, y estamos, más bien dicho, monitoreando el contenido de los discursos de los candidatos a presidente y vicepresidente respecto a el contenido de los planes de trabajo. Hemos delineado 5 ejes que a nosotros nos parece que son importantes, alrededor de los cuales deberían los candidatos a la presidencia al menos tener respuestas claras, concretas, precisas. Entonces estamos monitoreando para ver si es que en realidad dentro de sus discursos están, sobre todo, dando soluciones a estos 5 temas, no solamente mencionándolos. Eso también ya tenemos resultados que los vamos a sacar en unos pocos minutos, Miguel. Eso sería en resumen la actividad que vamos a tener, participación ciudadana ese día. Estaremos en el hotel, Swiss Hotel como nuestro centro de mando. A la vez aprovecho la oportunidad para invitarles a mis contertulios a que nos acompañen. Bien, vamos a desarrollar estos temas de los controles que son fundamentales. Desde la amplia experiencia, doctor Carlos Aguinaga, es presidente del Tribunal Supremo Electoral, de Voces por la Democracia. ¿Cómo lograr plenos controles en este proceso cuando penosamente en elecciones recientes hemos visto que no ha habido plenas garantías, apagones, incluso la permisividad del organismo electoral para que se violente la norma vigente? El caso del 5 de febrero pasado, cuando fueron elegidos miembros del Consejo de Participación Ciudadana con el auspicio de un movimiento político, lo cual expresamente está prohibido, o también que políticos que están proscriptos por mandato constitucional y legal, que han tenido sentencias condenatorias, hacen campaña tranquilamente sin un debido control. Doctor Aguinaga, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días. Un gusto para mí compartir con Rudy, con Gilberto, a la audiencia. Realmente debo manifestar que este proceso electoral, como los anteriores, no ha tenido los controles necesarios para buscar un equilibrio en las condiciones de participación política electoral. Equilibrio que debe ser reflejado en unos niveles de equidad adecuados, que debe estar cobijado por una adecuada regulación reglamentaria y legal. Aquí en este proceso electoral, en cualquier proceso electoral, se necesitan varios controles. El primer control es el control institucional de la función electoral, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. El segundo control básico
y esencial para un proceso electoral es el control político partidario, que está delegado o encargado por la ley a las organizaciones políticas y a los candidatos. El tercer control es el control ciudadano, que está integrado por observación nacional, por observación internacional, por veeduría, por control social, por el control individual o colectivo de los ciudadanos. El cuarto control que se requiere en un proceso electoral es un control informático que esté revestido de auditoría informática, de seguridad informática, de medición del nivel, ¿no?, de conectividad, de comunicación, de vulnerabilidad de los sistemas informáticos. El quinto control que se requiere en un proceso electoral es un control de la propaganda electoral para disminuir los niveles de violencia política que ha existido en este proceso. Violencia a la cual ya me voy a referir. Y también se requiere un control, un sexto control, del uso de dinero y recursos en la campaña, en las promociones y en las actividades electorales, ¿no? Que no solo significa el que se reporte a la página web, sino el control del uso del dinero en efectivo, porque los grupos irregulares, los grupos delictivos, para promocionar e inmiscuirse e intrometerse en la política, utilizan dinero en efectivo, y para eso se requiere de adecuados controles. Respecto al anterior control, donde el control de la propaganda, esta es una facultad constitucional que tiene el Consejo Nacional Electoral, derivado del artículo 219, numeral 3, controlar la propaganda electoral, controlar redes, controlar plataformas informáticas, controlar medios digitales, controlar la violencia política que se ejerce en redes. Aquí, en este proceso, hemos visto distintos niveles de violencia. Violencia política de género, violencia política que ya raya en la inseguridad y en los atentados a candidatos y autoridades electos con asesinatos, violencia digital en contra de los organismos electorales, violencia en contra de los candidatos donde se transgreden todos los valores éticos. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está haciendo la autoridad electoral para aplicar la Constitución y la ley y ejercer en forma objetiva, directa, firme, este tipo de controles? ¿O están dejando pasar, dejar hacer y siendo cómplices y siendo encubridores de violaciones flagrantes que se están produciendo a la ley en el proceso electoral? Entonces, si no tenemos una autoridad firme, independiente, objetiva, imparcial, que con mano firme, dura, limite los excesos de los partidos y de los candidatos y que controle todo lo que viene alrededor de una candidatura y de una campaña, realmente mi conclusión es que no hay condiciones de equidad en la participación. Y voy a poner un ejemplo. Gilberto Vaca se lanza candidato, ¿no es cierto?, y no tiene el auspicio de un partido que tenga alcaldías. En cambio, Juan Piguave tiene el respaldo de un partido que tiene alcaldías y prefecturas, y no se regula que la autoridad electa, seccional o nacional, no debe participar en elecciones, no debe inaugurar obras, debe establecerse condiciones de equidad, y la condición de equidad es limitar la acción de la autoridad en funciones en periodos de campaña, para citar un ejemplo. Entonces, si no existen este tipo de controles, ni este tipo de regulaciones, esto es tierra de nadie, y el resultado será el que, justamente por la irresponsabilidad de todos los actores
de este proceso de control, el no esperado o el no deseado. Bienvenido al doctor Gilberto Vaca, jurista y legislador, analista político y director del Registro Civil. Doctor Vaca, nos ha comentado esta mañana la directora de Participación Ciudadana, doctora Rudy Hidalgo, las tareas cívicas que viene haciendo durante 2 décadas. El doctor Carlos Aguinaga, desde su experiencia, ha señalado la necesidad de cumplir con la ley y de ejercer primero el control institucional del CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, control político partidario, el control ciudadano, control informático, control a la violencia, el control al uso del dinero en campaña, el control a la propaganda. Pero hay hechos concretos. ¿Cómo lograr eso? Y voy a citar uno, el del uso del dinero en la campaña. Aquí proliferan las manifestaciones, las concentraciones, y no es nada raro cuando se denuncia que, y en esta campaña presidencial, que entregan $10 y un sándwich. ¿Y cómo debiera controlar la autoridad? Buen día. Gracias la invitación, Miguel, y un placer compartir con Carlos y con Ruth, y coincidir, obviamente, porque su posición es muy técnica, patriótica y de profundo conocimiento. Pero antes yo quiero llamar la atención sobre algunas cosas. Esto no es nuevo. En el país vienen pasando cosas, no solo en lo político electoral, de tal manera de que no podemos hablar de democracia. Esta es una democracia en hilachas, de donde tenemos que tratar de rescatar al país. Y a ratos, si te pones a analizar los diferentes escenarios que se han dado en los procesos electorales, te recuerda al elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, con la diferencia de que él escribió como sarcasmo en 1511 y parece que en el Ecuador es una realidad del 2023. Segundo, hay que inscribirnos en el análisis geopolítico mundial, porque el Ecuador no es una ínsula en donde nos dejen vivir en democracia con libertad, con el ejercicio de la libertad que debe haber. Y lo digo esto porque nadie puede negar que en Venezuela, en Nicaragua y en otros países alineados al Foro de Sao Paulo, no existe democracia. Es un remedo de democracia y se proclaman resultados y se dice que son los ganadores. Entonces, bajo ese esquema, y no estoy haciendo denuncias, pero es necesario topar ciertas presunciones que nos llamen la atención y nos pongan los focos de alerta respectivos. Si tomamos en cuenta aquello, el Ecuador, me pregunto y le pregunto a quienes nos escuchan, está en la mira de la geopolítica mundial que busca controlar los países, y la geopolítica incluye guerras en unos lados e incluye la toma por vías electorales manipuladas en otros. Entonces decía, la pregunta es, ¿el Ecuador está en la mira? Y la respuesta es por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, no nos enfrentamos aquí a elecciones entre arcángeles, sino que lamentablemente hay que partir del principio de piensa mal y acertarás. Y ningún control está por demás. Ahora, ¿por qué el enconchamiento o por qué se cierra el CNE? Es algo que yo no comprendo. Porque frente a la cantidad de documentación presentada por Blasco Peña, por ejemplo, por el doctor Guarderas y por otras organizaciones, Rudy Hidalgo también con su corporación ha contribuido en algunos casos para que se dé una auditoría seria. Pregunto yo, ¿esta auditoría se ha dado alguna vez? No, y no se va a dar. Es decir, aquí prima
aquello de los hechos consumados. Se proclamaron los resultados y terminado el tema. Habrá protestas en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, denuncias, aportes, actas que vienen de diferentes lados que no coinciden con las que tiene el CNE. La OEA hará su pronunciamiento con la Carta Democrática, llamando a que se respete la voluntad popular. Las Naciones Unidas lo propio. Y de paso, déjeme decirle que yo no confío ni en la OEA ni en las Naciones Unidas en materia de control electoral. Y esto se lo dije al propio secretario general de aquel entonces, Miguel Insulza, cuando visitó el Tribunal Supremo Electoral y yo presidía ese organismo. Yo le había pedido, por ejemplo, le dije, si quieren contribuir, yo prefiero que en lugar del turismo electoral, porque los observadores que vienen es de paseo, en lugar del turismo electoral, se responsabilicen, por ejemplo, en un conteo previo. Eso sí no quisieron hacerlo. Entonces habrá pronunciamientos, digo, de los dos organismos, habrá inicialmente la prudencia de algunos países y en pocos días empezarán los reconocimientos a quienes han salido electos según lo proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esas malas mañas ya las sabemos. Aspiro como ecuatoriano que el CNE, frente a la cantidad de acusaciones, frente a la inmenso pronunciamiento de la sociedad ecuatoriana respecto de que no confían en el CNE, que es la institución en la que se debería confiar, si habría institucionalidad. Pero los ecuatorianos no confían o no confiamos en el CNE. ¿Qué debería hacer? ¿Y qué hubiese hecho, estoy seguro yo, Carlos Aguinaga, que presidió, o quien le habla, que también presidió ese organismo? No molestarse, porque no hay por qué molestarse frente a las observaciones de la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a expresar sus preocupaciones, sino a abrir, transparentar. Y esto no es facultad. Esto es vinculante, es obligatorio por parte del Consejo Nacional Electoral. Abrir para que haya todas las veedurías necesarias. Carlos ha hablado de los controles que debe haber. Los controles del CNE, dice la propia institución, debería darnos esa seguridad, pero no nos da. La segunda, la de los partidos políticos. Evidentemente los partidos políticos y otras organizaciones deben contribuir con un control paralelo. Lo lamentable de esto es que las organizaciones políticas no tienen la infraestructura informática para trabajar con la velocidad que sí la tiene el CNE, de tal modo que a las 10 de la noche el CNE está proclamando los resultados y las organizaciones políticas después de 2 o 3 días tienen las actas procesadas y empiezan las impugnaciones cuando ya no hay nada que hacer ni nadie les para bola. Entonces, el control que sí deben hacer los delegados de los partidos es para que haya transparencia en el manejo de las papeletas, que se entreguen las papeletas completas. Y digo esto yo porque a mí me pasó, me entregaron menos papeletas en el último proceso electoral. Ojalá haya sido una ingenua equivocación del chico que entregaba. Pero pudiera ser también una consigna. El momento del conteo de votos, también que no haya anulación de votos, porque si las mesas están integradas con determinada orientación política, sabemos que a mayor cantidad de votos nulos, con el mismo número de votos de otro candidato, su porcentaje sube, obviamente, como pasó con Lenín Moreno, que tenía del 34, 35 y subió al 39. No se quiera decir ahora que han subido al 40. Entonces, y así por el estilo, el introducir papeletas, el robarse papeletas, todo eso sucedió en el proceso anterior y está respaldado en videos que ha aportado la propia ciudadanía. Entonces, coincido plenamente, los partidos políticos tienen que estar
muy, pero muy atentos. Y aquí entro en un tema que ha planteado uno de los candidatos. La participación de las Fuerzas Armadas, con el debido respeto, ha sido logística, exclusivamente, de llevar las urnas, de transportar, de custodiar las urnas, pero hasta ahí no más. Pero frente a semejantes graves presunciones que pueda haber un fraude, yo me pregunto y le pregunto a los miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué no aceptan firmar un convenio inmediatamente con las Fuerzas Armadas si esto lo prevé la Constitución? El artículo 226, que establece el principio de legalidad, dice que cada institución y autoridad hará solo lo que está previsto en la ley. Sí, al Consejo Nacional Electoral le compete la administración de las elecciones. Pero a continuación dice, si usted me permite, que deberán coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Deberán coordinar acciones. Las Fuerzas Armadas no van a manipular papeles, no van a estar en las juntas, pero van a coordinar acciones para que no sean convidados de piedra en el proceso electoral, sino que contribuyan a ver, y si es posible, a tomar la foto del acta, que eso no está impedido. Yo no sé por qué razón el CNE, en lugar de crear blindajes, no daban la mayor apertura posible y se curan en sano frente a estos graves indicios que ya pasan a ser presunciones. Porque mientras más se enconchen, más dudas generan en la ciudadanía. En segundo lugar, y en eso yo coincido con Carlos plenamente y con Ruth, es el control informático. Aquí creo que nadie duda de que puede como presunción, no estoy acusando, puede existir un fraude informático, que ese es el más grave de todos, ¿no es cierto? Imperceptible. Y además que no deja huella. Y además que la huella que quede se borra. Y se hablan de las más diversas posibilidades. Yo no soy un técnico informático, pero he tratado de investigar. Se habla desde que hay un espejo del CNE fuera del país. Es decir, otro CNE del Ecuador manejado desde afuera. Y que el fraude no es solamente el día del conteo y en el momento de la cascada de los votos, sino que viene desde la integración de las juntas, desde el manejo de los software de contabilización, de escaneo de votos, y estamos hablando clarito porque así son los fraudes informáticos. Y obviamente hay unos que sostienen que el proceso íntegro lo hacen afuera para suplantarlo en un momento determinado, el día D. Sacan el uno y suplantan con el otro. O la otra, que es menos agresiva y que es la manipulación de los algoritmos de contabilización de votos por sectores, por regiones, por distritos, por ciudades grandes, etcétera, pero que también necesitan acceder hackeando el sistema del CNE. Me pregunto yo, entonces, ¿será que los partidos políticos tienen que contratar hackers para ilegalmente irrumpir ellos también en el CNE para defender sus votos? Y la respuesta es no, porque es ilegal. La irrupción venga de donde venga. Pero ¿quién tiene que garantizar? Son los que tienen las claves informáticas del CNE, que hasta donde yo conozco, tienen 5 personas, pueden ser 8, pueden ser 10, porque se pueden autorizar claves, el número que sea. También tienen claves en las delegaciones provinciales,
pero con la limitación de que es para el escaneo y transmisión de datos. Pero las otras 5, que son las fundamentales, o las 8 que estén autorizadas, esas sí pueden permitir, si habría alguien que no hay que descartar nada, puede permitir el acceso fraudulento de un hacker para que introduzca la información y los resultados alterados. Y el momento en que se proclaman, se acabó el tema, consumatum est, de tal manera que si estas presunciones quieren decir que no existen, simple y llanamente permita el CNE, de la misma forma como lo decía con las Fuerzas Armadas, permita el CNE un auditor informático que a manera de policía informático esté sentado junto a los que tienen las claves. Este es un derecho constitucional de los partidos políticos. Ya lo decía Carlos Aguinaga. El derecho de elegir es mío, que nadie me robe mi voto. Y el derecho de ser elegido es de los candidatos, que nadie les robe los votos. Entonces, ahí hay argumentación constitucional que está por encima de cualquier norma secundaria de acuerdo al 425 de la Constitución, que le permite, junto al que maneja la clave, tener un policía, por decirlo así, pero no es miembro de la policía, sino es un auditor informático debidamente preparado para saber de las irrupciones que se están dando, porque después nos reportan como gran cosa y nos dicen, han habido 100 intentos o 200 intentos de irrumpir el sistema, pero eso es lo que nos dicen. Queremos que estén al lado, por si acaso alguno de los que tiene la clave se quiebre, porque según los entendidos, lo más probable es que el hacker no entre venciendo las seguridades que normalmente tiene el sistema, sino que entra con una clave blanca, es decir, con una clave de un funcionario del CNE. Y es lo que se presumió en Guayaquil, cuando el ingeniero Pita descubrió el ingreso de datos y de actas que no sé de dónde asomaron, por qué estaban ingresando. En un centro de cómputo paralelo que nunca se esclareció. Nunca se esclareció, se quedó en el olvido y se quedó en el misterio. Entonces, esto es parte de las deudas. Quiero volver con la doctora Rudy Hidalgo, directora de la Participación Ciudadana. Hay, entre los tantos controles que hay que realizar, bien han señalado el doctor Carlos Aguinaga como el doctor Gilberto Vaca, expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, pero hay uno que estamos viviendo quizás con mayor acento, sin deslegitimar el resto de controles que son fundamentales. El control a la violencia, y no solo a la violencia de género, que es muy importante controlar, pero también esta violencia que estamos viendo en el país y que de alguna manera genera terror. Violencia en el proceso electoral. Doctora Rudy Hidalgo. Nosotros, Miguel, desde antes de la campaña electoral para la anterior elección de presidente, la última elección de presidente, pusimos sobre la mesa justamente la discusión de que lo que se venía a futuro en ese entonces era un recrudecimiento importante de violencia, ligado necesariamente a esta falta de control en los aportes de campaña de los movimientos. El tema de la violencia ahora en la política tiene una génesis, y su génesis es justamente esta falta de control o esta falta de rigurosidad en el momento de rendir cuentas por parte de los movimientos y partidos respecto de dónde provienen sus aportes. El momento que los partidos y movimientos tienen aportes para sus campañas de naturaleza dudosa, de naturaleza quizá de origen ilícito, y por su lado la institucionalidad electoral no tiene o fracasa en la capacidad o en el deber jurídico que tiene
de generar mecanismos para controlar esta infiltración, esta contaminación de estos aportes ilícitos, entonces tenemos todo aquello, o sea, nacen todas aquellas otras consecuencias producto de este tema primigenio. Sabemos que la infiltración del crimen organizado en financiamiento de campaña obviamente decanta necesariamente en elevación de niveles de violencia a toda naturaleza. Y obviamente en la política también. Acabamos de ver lo que acaba de pasar con Manaví, pero no nos olvidemos que ya también anteriormente ya hubieron varios atentados al entonces candidato a la alcaldía de una provincia y que no pudo posesionarse, recuerden ustedes, porque estuvo justamente convaleciendo de este proceso de ataque de violencia. Entonces, el tema de la violencia no es de ahora, pero sí era un poco predecible. Y en ese momento, Miguel, nosotros habíamos sugerido como organización que a la luz de estas investigaciones que se hacían serias, de periodistas serios, que ya venían advirtiendo, inclusive en ese momento, en la elección presidencial, con nombres y apellidos de candidatos que podrían en ese momento haber estado relacionados con algún financiamiento dudoso, el Consejo Nacional Electoral tenía la obligación de generar una estructura específica de trazabilidad de los que permita tener un nivel mínimo al menos de trazabilidad de los aportes. Sí entendemos que es difícil. Transparencia Internacional, por ejemplo, y la presidenta de Transparencia Internacional siempre dicen que la trazabilidad de los dineros dudosos quizás es el desafío más grande que tiene una autoridad electoral por lo dificultoso que es. Sin embargo, la dificultad no debería haber sido un componente disuasivo para no hacer nada. Nosotros sugeríamos en ese momento que a la luz de de lo que sucede en otros países, el Consejo Nacional Electoral idealmente debió haber generado y creado una estructura específica para poder de alguna manera tratar de tener trazabilidad de estos gastos extraños o gastos por fuera de la campaña del fondo que reciben de promoción electoral y que son evidentes especialmente en redes sociales. ¿Qué es lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral dice que como las redes sociales son un espacio libre y que son un espacio sin control, el controlar o el meterse en las redes sociales significaría coartar la libertad de expresión. Ante lo cual Participación Ciudadana y lo personal he manifestado que monitorear no significaría de ninguna manera controlar el contenido de las redes sociales en el sentido de difundir sus propuestas, sus planes de trabajo, lo cual es normal en un proceso de proselitismo político. Lo que nosotros sugeríamos en ese momento era que en las oficinas provinciales, en las delegaciones provinciales, por ejemplo, del CNE, se construyan monitoreos, por ejemplo, de gente que está ya pagada al CNE, ni siquiera deberían implementar algún presupuesto adicional, pero grupos y equipos de monitoreo, como los que hace Participación Ciudadana, sin costo prácticamente, ¿no es cierto?, que se dediquen a hacer una trazabilidad, por ejemplo, de lo que hacen en redes sociales los candidatos, para verificar usted, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, en TikTok, es sumamente fácil ver, por ejemplo, en la última campaña, cómo una candidata hacía propaganda con una cerveza, por ejemplo, con su nombre. Ahí es evidente que está financiándose de algún lado, no necesita ser ilícito, pero es evidente que tiene algún financiamiento por fuera, ¿no es cierto?, de los fondos normales, y entonces habría que pedirle una rendición de cuentas, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo en provincia que algunos candidatos, varios candidatos asambleístas, están regalando rituales, están regalando víveres, están regalando fundas con pollos, fundas con arroz, con ese tipo de cosas. ¿De dónde están sacando? Entonces, en un ejercicio de transparencia se podría hacer un seguimiento y después pedir que se crucen que crucen los valores a las personas, ¿cómo se llama?, a los financieros de los partidos y movimientos
con las capturas de pantalla, con el monitoreo, la data levantada en el monitoreo, decir, a ver, usted tal fecha, tal fecha hizo esto, se ve clarísimo que esto no es un gasto. Por favor, usted hágame una revisión de cuentas respecto de estos gastos que los ha hecho en redes sociales. Eso, la respuesta es que no se puede hacer. Este tipo de herramienta o de monitoreo no es en ningún caso atentar contra la libertad de expresión, es simplemente una herramienta para poder de alguna manera tener un nivel mínimo de trazabilidad en el entendido que es complicado. Pero yo creo que hay temas que hay que hablarlo, estos son temas difíciles, pero hay que ponerlos sobre la mesa porque estamos viendo las consecuencias de un proceso sostenido, ¿verdad?, de estos capitales que se filtran y no saben, que ya viene de antaño. Acordémonos del famoso caso Arroz Verde, que fue denunciado en el seno mismo del Consejo Nacional Electoral, en donde claramente se determinó que existieron infiltración de este tipo de capitales. Entonces, yo honestamente, Miguel, creo que el tema de la violencia es un tema que viene directamente unido a esto. Ahora, ¿qué hacer? Me pregunta usted. Yo creo que a la luz de lo que pasó en Manabí, me parece que es momento de que el Consejo Nacional Electoral elabore urgentemente un plan emergente de seguridad que tiene que elaborarlo conjuntamente con los organismos competentes como el Ministerio del Interior, como las Fuerzas Armadas, como la policía. ¿Por qué? Lo peor que podría suceder es que el día de las elecciones existan conatos violentos en algunas provincias que ya se sabe justamente que son peligrosas. Entonces debería, por ejemplo, nosotros estamos sugiriendo también desde PC, por ejemplo, tener un operativo específico, aun cuando demore un poco más, de cacheo y revisión de las personas que ingresan a los recintos electorales para tener la seguridad de que no vayan a ingresar con armas, por ejemplo, y tener un operativo especial y puntual en las afueras de los recintos, obviamente con más efectivos, nos va a tocar más de otra, para que la ciudadanía pueda sentirse tranquila y segura, porque de lo contrario, yo ya vengo escuchando que a falta de esa política de seguridad, lo que la ciudadanía está pensando es no ir a votar. Y entonces es probable que en algunas provincias que son más complicadas, al verse que no existe una toma de resguardos, unos resguardos suficientes, la gente prefiere decir, ¿sabes qué? Yo no quiero arriesgarme, este barrio donde me toca votar es complicado, yo prefiero no asistir. Y eso sí sería lamentable, porque dejaríamos de tener este ejercicio de participación ciudadana plena, como es el voto ciudadano el día de las elecciones. Es evidente, doctor Carlos Aguinaga, que la violencia altera todo. ¿Cómo lograr plenos controles, al menos en el tema de violencia, además de los que bien se ha señalado esta mañana? Bueno, el tema de la violencia también se utiliza como estrategia de distracción, porque se distraen los elementos, otro tipo de elementos del proceso electoral. Yo no creo que el tema de la violencia sea un hecho aislado. La violencia política que se ha generado hoy en Manabí, en Guayas, en Esmeraldas, persigue un fin. Y además de perseguir un fin, persigue también el beneficiar a alguien. Y esto obviamente se da por la falta de acción de parte del Estado y sus instituciones, del Consejo Nacional Electoral, la falta de control. Si se hubiera parado, por ejemplo, los excesos que hay de violencia en el proceso electoral, de campaña, con advertencias duras, con procesos de carácter contencioso, disciplinarios por infracciones, varios, con la amenaza, digamos, de un proceso por infracción electoral a determinado candidato, organización política y a ciudadanos que realmente transgreden permanentemente las redes, utilizan medios digitales. Yo he visto excesos incluso de periodistas, ¿no? Que algunos, no todos, que han excedido y contribuyen a este tipo de violencia. La violencia también, política de género, está incidiendo en
en el comportamiento y en la conducta de este proceso electoral. Unos quieren, está bien controlar la violencia política de género, pero he visto también que un simple comentario ya le califican de violencia política de género para evitar que los ataquen por actos de corrupción del pasado, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar de aquí hasta el 20 de febrero? Es preocupante. Esto es un acto de amedrentamiento a candidatos que limita la libertad de acción en la campaña, en la promoción electoral. ¿Beneficia a quién? Al que tiene la chequera más grande, al que tiene acceso a todos estos sistemas de comunicación e información que hoy están globalizados con nuevas tecnologías de inteligencia artificial, con blockchain, con las campañas, beneficia a quien hacen todas estas campañas negras. El pobre ciudadano común que está participando sin el apoyo de estas grandes empresas electoreras no tiene la menor posibilidad. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que puso las reglas adecuadas. Entonces, ahí estamos llevando a un proceso, obviamente, que controlar contenidos del plan de gobierno, no sé qué tan incidente pueda ser en estas elecciones anticipadas cuando hay temas mucho más prioritarios. El descontrol de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas están perdidas, los candidatos están perdidos. Creen que controlar las elecciones es pagar los $20 para que un ciudadano le traiga el acta o le tome una foto en el celular. Eso es control electoral, eso. O sea, no tienen ni idea y así quieren ganar las elecciones. No tienen infraestructura logística. Se requiere para controlar las elecciones infraestructura logística de recursos humanos, infraestructura tecnológica, competir con la autoridad electoral. Y de todas las organizaciones políticas, solo hay una que tiene todo. El resto no tiene nada. El resto se dicen que son expertos. Yo he oído que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que es experto en control electoral, de lo que yo he visto y de lo que conozco, yo tengo 35 años en esto, realmente no he visto un sistema de una organización política que pueda controlar las elecciones. Entonces, por eso ya va a salir, el que piense va a decir que hubo fraude. ¿Y cómo prueba? No tiene los medios probatorios, porque no ha cubierto el 100%. Entonces, de aquí a la campaña, hoy se va a incentivar, va a hacer una mezcla de campaña negra con inseguridad y con echarle la culpa de los muertos a quien sea, ¿no es cierto? Para tener una incidencia y un efecto distractor. Aquí hay grandes comunicadores políticos que saben lo que están haciendo. Y los competidores, bien, gracias, o sea, ni por las narices, ni siquiera opinan de ciertos temas. Entonces, esos son los resultados que cuando no hay unidad, organización, cuando no se utiliza tecnología, cuando no hay estrategia, marketing y comunicación en los controles, y cuando se permite el exceso al contrario, porque ese es el otro pecado. Yo veo el exceso del contrario y me quedo callado. Y el único, yo como candidato tengo que denunciar lo que él está haciendo. No, cuando se regalan, se compran los votos, se regalan artefactos, se llevan cantantes. Yo, al contrario, le digo a la autoridad, vea, vigile. ¿De dónde están sacando tanta plata? Pero como hay una eterna complicidad entre todos y nadie quiere que le controle el uso del dinero en la política, el gasto y las acciones, entonces ahí vienen las consecuencias. Y las consecuencias son en los resultados que la mayoría no quiere. Son resultados que las obtienen. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de todos los actores de un proceso electoral.
Doctor Gilberto Vaca, el tema de la violencia, dentro de todas estas debilidades, falta de una acción institucional, ¿cómo enfrentar y controlar la violencia que estamos viviendo en el Ecuador? Miguel, lo que usted topa y lo que han topado los distinguidos invitados es totalmente válido, patrióticos, resalto, porque aquí ninguno de nosotros tenemos intereses partidistas, sino que las cosas se den con transparencia, que se respete la Constitución, derecho de elegir y ser elegidos. Lamentablemente, y porque le hacía referencia al elogio de la locura, este es un país de locos irresponsables, no en términos generales, por cierto, ¿no? Pero aquí todo el mundo hace lo que le da la regalada gana. No hay institucionalidad. Contemos con eso. No es un país normal que esté funcionando. Entonces, en un país que no funcionan sus instituciones, que no generan confianza ciudadana sus instituciones, el tema de la inseguridad puede pasar lo que quiera, y ya lo dijo Carlos, puede ser utilizado y Ruth también, para asustar a la gente, para que no vaya a votar, porque esto le beneficia al uno, le beneficia al otro. Son temas que hay que hablarlos con las Fuerzas Armadas, pero los candidatos efectivamente están perdidos porque les queda muy corto el tiempo para ir a abrazar en los mercados sin que la gente sepa ni por qué les abrazan. Coincido totalmente con Carlos de que de todos los candidatos, hasta donde yo también conozco, solo uno tiene la infraestructura y la capacidad para hacer control electoral en paralelo. Si no tienen esto, y no es obsesivo, ni estoy haciendo acusaciones, ni mucho menos, sino frente a los indicios graves que existen, tienen que controlar el hackeo, tienen que controlar el hackeo del CNE, venga de donde venga. Yo no estoy diciendo va a venir por aquí o por acá, venga de donde venga. Y para eso debemos confiar en el CNE, sí, pero frente a las dudas poner gente que vigile. Los partidos políticos, entiendan, tienen derecho para poner vigilantes a la gente que tiene las claves electorales. ¿Que hay fraude en las redes sociales? Por supuesto. Eso está, todos los días nosotros somos víctimas de un fraude y de manipulación subliminal que no lo controla nadie absolutamente. Es una manipulación subliminal y eso lo saben los técnicos en informática. Y solo por el tiempo te voy a dejar planteado una inquietud que es gravísima para el país. No importa gane quien gane, finalmente. Y es la consulta popular. El Ecuador no sabe sobre lo que va a votar. Querida Ruth, participación ciudadana, yo creo que debe hacer oír su voz también. No puede convocarse al pueblo a votar si el petróleo del bloque 43 debe permanecer indefinidamente bajo tierra, si la gente no tiene la más remota idea de lo que de eso se trata. Entonces, hay violación del artículo 57, numeral 7, por parte del CNE, porque si bien la Corte Constitucional dio el dictamen de procedibilidad, no le dijo cuándo tiene que hacerlo y cuándo tenía que hacerlo, luego de que haya promocionado, socializado, para que la gente enterada de lo que se trata vaya y vote conscientemente. Eso va a ser un acto de traición a la patria. Y el CNE debe rectificarlo y puede rectificarlo. Constitucionalmente puede rectificarlo. Aparte de que hay acciones constitucionales. ¿Cómo podría rectificar? La Constitución le permite que cuando hay confrontación de criterios en una consulta popular para la prevalencia y el cuidado de los derechos en conflicto, puede tomar decisiones para, si no me equivoco, este es el artículo 85, puede tomar decisiones para solucionar esto. ¿Y cuál es la decisión? Suspender el proceso de consulta popular sobre ese tema porque la gente no sabe. Es una trampa. Suspender, ya tienen elecciones después de poco, en el 2025. Entonces, el Consejo Nacional Electoral responsablemente
debería, como digo yo, suspender este proceso de la consulta popular. Entonces, este es un tema muy, muy, muy grave y creo que ninguno de los candidatos habla sobre el tema para hacerse los ecologistas y también tratar de captar el voto ecologista. Pero yo les pregunto, ¿y de dónde van a sacar la plata para hacer mañana las cosas que dicen que tienen que hacer y que las deben hacer? No van a tener 1.200 millones de dólares y que está calculado porque es un pozo nuevo, el 43, está calculado con reservas para 100 años. Entonces, yo respeto como el que más a quienes han impulsado, a los Yasunidos, sus puntos de vista. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la constitucionalidad de la convocatoria. Y este es un acto artero porque se le está llamando a un pueblo a votar sin que conozca. Dice el artículo 85, y con esto termino, sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas, esta es una de las políticas públicas más importantes de la historia nacional, de las políticas públicas o prestación de bienes y servicios públicos, vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. ¿Cuáles son los derechos en conflicto? El derecho a consultar que piden los Yasunidos es un derecho constitucional, pero el derecho de los pueblos que se benefician, por ejemplo, por la ley de la circunscripción territorial amazónica, todos los ciudadanos de la Amazonía, los gobiernos seccionales, la obra pública que se hace y el presupuesto general del Estado que hace obra y se financia con esos dineros del petróleo para todos los ecuatorianos. Entonces hay derechos en conflicto que están en juego y por tanto se deben tomar medidas alternativas. Repito, CNE 85, numeral 2 de la Constitución. Demuestren buena fe, demuestren que no hay amarres, no hay algo oculto. No pasa nada si la consulta se la posterga para las elecciones del 2025. Ustedes no han informado absolutamente nada y eso viola el 57.7 de la Constitución. De tal manera que hay cosas realmente graves. Y no es que yo sea obsesivo ni paranoico, pero hay que ver las cosas más allá de lo que simplemente se nos presenta. Y yo tengo mucho temor por el futuro del país, porque dice una parte del himno nacional, y si nuevas cadenas preparan la injusticia de bárbara suerte. Sí, se están preparando nuevas cadenas para la injusticia de bárbara suerte que ha tenido el Ecuador. Y nosotros estamos llamados a poner coto como ciudadanos a las instituciones que no funcionan y que nos conducen a procesos electorales que no generan la debida transparencia, como manda el artículo 227 de la Constitución, que no generan el debido respeto a los derechos ciudadanos. Espero haber sido lo suficientemente claro, pero al CNE un llamado. Las observaciones que se hacen no son acusaciones, ni es para que se vuelvan por el enojo emperadores, es para sensibilizarles de que por favor alguna vez hagan las cosas de cara al público, abran las puertas, no a todo el mundo, porque son procesos que no se pueden caotizar tampoco, pero estamos expresando aquí preocupaciones puntuales. Muchas gracias. Una ronda final que quisiera concretamente que nos digan en medio de este análisis que ha sido muy importante y profundo. Doctora Ruth Hidalgo, ¿qué es lo que más le preocupa a usted dentro de los controles en este proceso? Una vez escuchado a mis contertulios, me parece que queda claro que el Consejo Nacional Electoral tiene un desafío importantísimo y el principal desafío es promover y fortalecer su credibilidad.
Creo yo que su actuación ha sido bastante débil en controlar tanto publicidad oficial, campaña anticipada. Ha mirado para otro lado en temas importantes, como por ejemplo esta campaña anticipada que hizo el que ahora presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Pedro Cruz, y el paciencia del propio Consejo, sin hacer nada. De manera que creo que es importante que la ciudadanía, desde donde nos toca, forcemos o pidamos y demandemos el control del Consejo Nacional de Poder y Transparencia, que ojalá pueda además fortalecer y garantizarnos a la ciudadanía el uso adecuado y sobre todo la limpieza y la robustez del sistema informático. Creo que eso es importante. Por otro lado, también creo que es importante y una de las grandes preocupaciones es forzar al Consejo Nacional de Poder de Seguridad. Al fin y al cabo, los ciudadanos vamos a ir a votar y no nos queda de otra más que confiar en que no nos pase nada. Y yo creo que en este contexto tan difícil le corresponde a la autoridad, a la institucionalidad electoral garantizarnos también los derechos. La transparencia, yo creo que está de más pedir que el Consejo Nacional Electoral en el proceso de rendición de cuentas de los partidos y movimientos políticos post-elecciones sea mucho más riguroso. Ojo con la Contraloría. La Contraloría debe estar encima de los alcaldes y de los prefectos que están utilizando su tiempo pagado por todos nosotros, el tiempo y los recursos generando iniquidad, como decía Carlos. Y por supuesto, finalmente, la gran lección de todo esto, y yo siempre insisto, esto no va a cambiar tampoco mientras no tengamos partidos políticos distintos, mientras tengamos un sistema de partidos defectuoso como nuestro. Esas serían nuestras preocupaciones institucionales, Miguel, y vamos a desarrollar nuestro proceso de observación electoral con el mayor compromiso, como siempre. Doctor Carlos Aguinaga, ¿qué es lo que más le preocupa entre las tantas prioridades en estos controles? Realmente a mí me preocupa todo, porque no ha existido ningún control. O sea, ¿de qué control estamos hablando? Si hay desinformación, también hay desinformación. No ha habido campañas de educación al ciudadano, al votante, respecto a los candidatos, respecto a las consultas, de orientarle con imparcialidad para que vea los beneficios, los perjuicios. No hay una campaña para saber sobre quién votamos, además de que ya votamos sobre candidatos que fueron escogidos sin democracia interna, no democrático. Es decir, hay carencia de legitimidad de origen. Y con la falta de controles y de una acción integral, va a haber también carencia de legitimidad de resultados. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de equidad y de igualdad en la competición político-electoral. Porque nos hacemos de la vista gorda para el uso del dinero en la política y no sabemos si ese dinero que se está utilizando día a día, minuto a minuto, es un dinero que tiene un origen ilícito, ¿no? Es decir, ahí vienen las infiltraciones de grupos irregulares, del narcotráfico, de los grupos de trata, de quienes están en actividades ilegales, ¿no es cierto? De los que están en contrabando, de los sus de corrupción que todavía operan y que vienen operando en este país desde hace mucho tiempo, que financian candidaturas, ¿no? Que promocionan candidatos, que yo hasta diría ya pueden ser hasta dueños de organizaciones políticas. Entonces, si no tenemos una política integral respecto a controles y no se han ejecutado, ¿qué esperamos? Realmente a mí me preocupa todo. O sea, este resultado será un resultado incierto. Quienes ganen volverán a ganar con la manipulación y el engaño a los ciudadanos, porque la comunicación estratégica política utilizando redes y todos estos nudos y redes neuronales de comunicación por cientos de miles de mensajes, con trolls, con toda una política para vender ideas falsas
lo que provoca es que el pobre ciudadano común sea engañado y termine votando en base al engaño, al dolo. Entonces hay un vicio del consentimiento. Los vicios del consentimiento son error, fuerza y dolo. Entonces, aquí está ya imperando por la fuerza, vicio del consentimiento, por la inseguridad, por los niveles de atentado al proceso. Sí, yo, por ejemplo, diría muy bien, visto las condiciones de inseguridad, voy a suspender el proceso electoral hasta retomar las condiciones de igualdad. A ver cómo reacciona, ¿no es cierto? Hay dolo, porque se falsea y se mal utiliza las redes y las plataformas informáticas, y perseguiría justamente para establecer quiénes son, cuánto están gastando, qué es lo que están haciendo. Pero además son contrataciones que ni siquiera se hacen aquí, se hacen en la nube tecnológica y en el exterior. ¿Quién está pagando? Pero si no hago nada y solo me dedico a la diplomacia pasajera y a pagar los pequeños incendios de algo que es fácil manejar. O sea, imprimir papeletas es fácil manejar. Por Dios. O sea, uno puede imprimir papeletas con una buena estrategia, todo en 2 o 3 días. O si no, pregúntenle al Grupo Carvajal en Colombia, ¿cuánto se demora en imprimir? 2 o 3 días, todo. Entonces, esos son temas logísticos. Lo que hay que ver es el tema de fondo. Y lo que está afectando es el fondo y a los resultados. Y por eso es que la carencia de controles lleva a una carencia de legitimidad del resultado electoral y a una insatisfacción ciudadana. Doctor Gilberto Vaca, dentro de todos estos señalamientos que han hecho, necesidad de controles oportunos, integrales, estas preocupaciones que han presentado, ¿qué es lo que más a usted le preocupa? Me preocupa el hackeo del sistema consentido oficialmente o sin él, es decir, que puedan vencer las seguridades, los fireware que puedan existir, y para eso existen miles de alternativas con el desarrollo tecnológico. Yo tengo la seria presunción de que va a haber irrupciones que ojalá no tengan éxito, provengan de donde provengan. Y repito, los candidatos están perdidos, creen que hablamos de la guerra de las galaxias, y la ciudadanía sobre eso no se da cuenta porque es imperceptible. La ciudadanía está en la pantalla de televisión y cuando le dan los resultados dice, ven, ni me imaginé que este candidato hubiera tenido los votos. Pero el rato que se proclaman los resultados, no hay regreso ni auditoría que valga. Yo tengo mucho respeto por la Corporación de Participación Ciudadana, porque la conozco desde hace muchos años y conozco a Rudy Hidalgo, sé el trabajo que han hecho. El problema es que después tratan de echar tierra sobre ese trabajo y esa investigación, ese esfuerzo, y no han corregido, no han enmendado. La propia OEA no ha podido silenciarse frente a un par de cosas, a pesar de que este es un organismo que no se confía. Aquí dicen, ya llegó la OEA, es como que llegó Taita Dios y ya nos van a dar viendo los votos. ¡Mentira! La OEA no podemos confiar, ni las Naciones Unidas, esos son tours internacionales. Aquí los propios candidatos tienen que tener el control del hackeo electoral. Número 1, la seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas. Número 3, que el Consejo Nacional Electoral dé muestras de no ponerse a la defensiva, porque es su obligación como funcionarios públicos ser transparentes. Y la mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Firmen convenios con las Fuerzas Armadas. A mí me encantaría, por ejemplo, una auditoría en paralelo, no posterior, con la Corporación Participación Ciudadana. Eso sería importante. Y obviamente
que le den la cara al pueblo también el CNE, o den alguna explicación. ¿En base a qué están violentando las normas constitucionales para llamarnos a una consulta popular? Entonces, yo participo de quienes aquí han expresado sus preocupaciones y frente a la pregunta concreta, ¿qué le preocupa a usted? Igual que Carlos Aguinaga, todo. Todo porque no se hace nada. Y todo porque cierran las puertas. Y todo porque se enojan, y todo porque creen que se les ha entregado el poder para decidir lo que a ellos les venga en gana, y no es así. Son servidores públicos que deben responder al país entero, y si no lo hacen, nosotros estamos hablando de presunciones, de indicios, para que corrijan, para que actúen, para que se laven la cara, para que se curen en sano. Pero si no lo hacen, el país no debe alertarse después de los resultados. El país debe alertarse antes. Los dirigentes políticos deben alertarse y avisparse antes. Caso contrario, olvídese, aquí puede pasar cualquier cosa. Bien, muchas gracias por este valioso aporte al análisis profundo, serio, estructural de lo que es el proceso electoral. Ojalá se pudiera ejercer esos controles oportunos e integrales y ofrecer plenas garantías para que no quede un atisbo de duda de lo que puede suceder el 20 de agosto próximo. Muchas gracias por su participación desde la experiencia. La doctora Rudy Hidalgo, decana universitaria, directora de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, y el doctor Gilberto Vaca, jurista, exlegislador y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por su aporte y confiamos rectificaciones y cambios en el Ecuador. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos a nuestros miles de seguidores un feliz fin de semana. Y recuerden que es importante que cada uno de nosotros ejerzamos nuestro deber cívico, no solo al ir a votar el 20 de agosto, sino desde mucho antes. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.